Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en Blues and Ballads, aquí con nuestro amigo Elliot Ness. Estamos aquí en el episodio 2, como podéis ver, en Agitando el avispero, en el capítulo 3 del canal. Estamos en el comienzo de la escena 6. Esta imagen no la hemos visto, porque se ve que empezamos así. Vale, terminamos esta, las 5, bueno, estas dos, porque fue un capítulo bastante largo. Sí, tenemos estas dos, ¿no? O las 3, tenemos todo, tío. La 3, la 4 y la 5 y de golpe. Vale, aunque va todo unido, o sea que primero llegamos aquí, al submarino, luego los enfrentamientos. Bueno, eso después de haber hablado con Ivankov, ¿no? Y al final nos pilló y nada, tuvimos que meterle caña. Y decidimos investigar la zona, ¿vale? La zona de carga donde habíamos oído algo de la niña. Y efectivamente dimos con la pista final de que encontramos un zapato y indicios de que estaban traficando con niños y de que a ella le habían vendido bastante cara a alguien, no sabemos el por qué, le habían comprado ropa y tal, le habían vestido bien. Y también que se deshicieron de un montón de, también de, porque hacían tráfico humano también. Y después vimos cómo eran tan crueles y hijos de puta, por así decirlo, ¿no? Que descuartizaban los cadáveres y, uff, Dios, incluso estando vivos. O sea, una puta locura la carnicería que hacían allí, con motosierras y todo que habían. Madre de Dios, por Dios. Vale, vamos a comenzar. Antes de nada, como siempre, daros las gracias por estar ahí y vamos a disfrutar de esta pedazo aventura gráfica. Bueno, sí, se considera aventura gráfica. Lo que pasa es que es una aventura gráfica moderna, ¿vale? No es de point and click como antiguamente, como la otra que subí de Agatha Christie o Broken Sword, etcétera. Estas son ya más modernas. Vale. Ah, es verdad, nos dio un puñetazo aquí el amigo Milton. ¿Os acordáis? Porque Milton quiere entregárselo a Capone. Y nosotros dijimos que no, porque ya con Burke, mirad lo que hizo, lo tiró de no sé qué planta y bueno, terminó reventado vivo. Vale, aparecemos por aquí. Esa especie de puente. Qué bien hecho que está la iluminación, ¿eh? Sí. Y las partículas de niebla y tal. Eso digo yo. Esto es... Espérate. Be Jim. patient. I told you it's a surprise. I want you to find out for yourself. Or don't you like surprises? No, I don't. I'm trying to make Santa Esperanza safe and secure. A surprise implies a lack of security. A mí sí que me encantan, pero me he puesto en su piel. If you say so. Me encantan las sorpresas, como no. A ver, pero es que depende de la situación. Cuando algo parece algo siniestro, pues no te gustan mucho las sorpresas, porque no sabes lo que va a pasar, ¿no? Te crea esa incertidumbre. Do as I say and you'll see. Take it from Jim Dockers. Because you're my friend, right? Fijaos el reflejo con los tonos rojos, tío. Qué bien hecho está, ¿eh? Mira, 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 mira. Qué bien hecho está, tío. Have you heard of the Voduna cult? You mean voodoo? Dolls and needles? ¿Vudú? Yes and no. It's different varieties of the same thing. The Vodun religion from East Africa. In Cuba, they call it Vodou. Vudú. In Haiti, it's Vodú. voodoo. Santa Esperanza had its own version. A little community that lived in these woods, no more than 200 people. Me cago en la puta. Mira, han metido aquí el tema vudú. Right. Qué guay, tío. They say practically all of them died. A sort of civil war sparked up by betrayal. Mola, tío, mola. Mola, Betrayal mola. between friends. Mostrar interés. Really? What kind of betrayal? The Vodunas place particular importance on a person's name. Voy, te sigo. Pensé que se iba a quedar hablando. They chose a name for themselves when they reached adulthood.
and they only revealed it to their partners and their descendants. Is that so? It is. The legend says that while he was out hunting with his right-hand man, the chief of the Vodonas was attacked by... Not such a dumb idea. I wish no one knew my name. Well, for the Vodonas, it wasn't that simple. Vale. Ah, shit. Help me with this, Elliot. Los efectos de lluvia también están bien, ¿eh? Ahí en la gabardina, en la chaqueta de Doc. 1, 2, 3. Vale, voy. They had different names for day-to-day use, nicknames similar to Indian names. Come on. Anyway, while he was out hunting, the chief of the tribe was attacked by a bear. Vale. Bear? There were never any bears in Santa Esperanza. Why are you talking in the past tense? I wasn't joking when I told you not to let your guard down. Qué buen doblaje, tío, ¿eh? The Me chief's encanta. wounds look fatal, so he confided in his best friend, the best hunter in the tribe, and whispered his true name to him. The hunter left him in the woods, went back to the village, and told the news to the chieftain's wife and children. Well, that's tough. El cazador lo abandonó en el bosque, volvió al pueblo. Takes a lot of cojones to give someone that kind of news. That's why I always take care of it. But I wouldn't pity him. Vale. Vale, aquí podemos mirar algo. Sullivan River flows into the Donovan Dam, I think. I didn't think geography was your department. Sometimes I like to dabble in things that aren't officially my department. So I see. Que parecía que me estaba apuntando con la pistola, tío. Me estaba apuntando con la linterna, macho. Uf, me asusté y todo, tío. ¿Qué iba a decir? Iba a decir una cosita. Que digo que me gusta mucho el tema este de que vuelvan al pasado, tío. Entre escena y escena. Chief's wife, he would take his place. In what sense? Está chulo, tío. Esto de ir volviendo al pasado, luego al presente. Mola, mola, mola. Me gusta mucho eso. La verdad. In the eyes of the tribe, he became him. He had to take on his role, fulfill his duties, raise his children, and sleep with his wife. Damn. Should be right here. What? The sign tells us which way we have to go. Must be hidden in the undergrowth. Que busque él, You hostia. look for it. I'll stand guard. No, I'll stand guard. Hijo de puta, nada, lo han hecho para que busques tú. Qué cabronazos. Ay, va a ser sin mala fe. Ay, busca la señal, vale, vale. Ahí vamos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Joder. Huh. This burned out a long time ago. Weeks, I guess. Vale, hace semanas que se apagó. Vale. Es que ahora mismo, mira, aquí hay un cepo para osos. What kind of hunter abandons his trap when he leaves the woods? Vale. Cuidadín, no lo pises. ¿Miembro? Sí.
¿Sostiene algo en el dedo? No doubt about it. No. Sí, es que estaba el dedo engarrotado, ya está. ¿Qué miras por ahí, There's the amigones? sign. Ah, vale. Rosewood Chapel. Looks like it was knocked over by a poacher's prey. Well spotted. Let's go on. You taking me to a church? It's never a bad time to confess your sins. Bien. Dale, 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 Nes. Ahí está. Bueno, ya se sacó el arma. Con cuidadito. ¿Qué es eso, tío? ¿Nos siguen? What the fuck? What was that? No idea. Hostia, que se le vuela la oreja, tío. Sorry. Hijo de puta. Recriminar, tío, sí que se le What's vuela wrong with you, los sesos, Dockers? tío. What's the problem? Old age. I can't compete with a young marksman like you. You're not going after it? Let's not push our luck. I don't want our story to end up like the Vaduna chieftain and the hunter. Okay, let's go. Claro, es que es mayor que él. Es un hombre más mayor. El tal Jim Dockers. They Vale. built the chapel after the massacre of the Vaduna people. You still haven't told me how that happened. The hunter became the chief and moved in with his family. It wasn't the first time that kind of thing had happened. But one thing did happen for the first time. The wounds the bear had inflicted on the real chief were less serious than they seemed. A few days later, he came back and claimed what was his. But the hunter wasn't so sure. He was the chieftain now. No sé qué hacer, tío. Es que no me entra muy bien de la movida. Ponerse de parte del jefe o del cazador. Yes, but the hunter won his new identity by leaving the old chief to his fate. He betrayed his friend. I agree with you. As did many of the Vadunas. Hostia, pues traicionó a su amigo. Bueno, eso no me pasa nada. The rest of the village, Es una decisión que no resta nada en la aventura. Vadunas were split into supporters of the new chief and the old one. And, well, you know how it all ended. Ah. Bonita iglesia. Aunque Elliot, está hecha una mierda, pero I bonita. have a problem. I think Delphine is cheating on me with another man. Whoa. Some nights when I lie down next to her in bed, her hair smells of gunpowder. Someone who regularly handles guns is touching her. Do you have any idea who it could be? Vale. Hostia, tío. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a confesarlo, tío? Bueno, es que es nuestro amigo, ¿eh? Yo lo confesaría, tío. Me he enamorado de tu mujer. ¿Qué pasa? Hostia, I'm nada más por sorry, culo. Jim. I should have told you before. I don't even know how it started. ¿Nos va a matar? Jim, please, put the gun down. Yeah, Jim, put it down. What? ¿Y este You're pavo? late. You know why they built this chapel? We know. Typical Americans.
they find that a bunch of crazies from some wacky religion have killed each other, and they build them a church, huh? As if the dead give a damn about their Christian God. Jim, what's going on? I told you, it's a surprise. Who's going in? He is. Me? Trust me. Como para confiar en él ahora después de haberle confesado que somos infieles con su mujer. Madre mía igual. Ay. Investiga la iglesia. Pero vamos a ver, no tengo que seguir al pavo porque tengo que investigar la iglesia, tío. You believe in God, Ness? Es que claro, ¿qué tengo que ponerme? ¿Yo? ¿Lo que pienso yo? ¿O lo que supuestamente piensa él? Pues no lo sé lo que piensa él. No voy a entrar aquí en términos religiosos, ¿vale? Cada uno tiene sus creencias. A mi manera. Yeah, although I doubt splashing your face with water has much to do with it. Exacto. Mira, piensas igual que yo, tío. Yo creo en Dios, lo voy a dejar claro, ya está. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O sea, la iglesia la veo un negocio totalmente. Si necesitas ver a, como decía aquel, dice, si necesitas ver a Dios, levanta una piedra y lo verás, ¿no? O sea que no necesita de devoción. Simplemente creer, tener fe. Someone had some fun at these critters' expense. Y no hacer el mal, por supuesto, tío. Aunque no te digo que que una iglesia sea algo malo. Me refiero a la organización, ¿vale? Que ya sabéis que muchos se lucran de esto, tío. Mary Magdalene, the prostitute who repented and washed the feet of Christ. Una bonita imagen, ¿eh? Hay que la luz entrando, las sombras. Sí, muy chulo, tío. I have a gun pointing at your head. I could kill you right now. Ironía. I'm not surprised. Today is International Point a Gun at My Head Day. I won't shoot. I'm here to help you. Entonces, ¿para qué me apuntas? Look under your knees. What is this? To you, just a bunch of scribbles. But to someone who knows what he's looking at, it could be prison bars for Capone. What? Lectura obligada, memorias. What, he hates reading so much he sees a book as a prison sentence? Very funny, yes. Your financial specialist, Garrison. He'll know what to do. Who are you? What do you care? I'm serving you Capone's head on a golden plate. Don't ask questions. Just beat it, Ness. The sooner you set Garrison to work, the sooner all this will be over. Es como han hecho el pase ahí de cámara creyendo que vas a verle la cara y luego sale ahí con la sombra. Muy bueno eso, tío, muy bueno. Qué detalle, qué detalle. Bueno, vale, ya le hemos visto la cara. Carmine? Please, no. Why? Carmine. He threatened my kids. Capone? No, you're his right-hand man, his chief executioner. He's lost his mind. He suspects everyone and everything. He has to be stopped. Don't kill me. For my kids' sake. You remember Don Todo el mundo dice lo mismo por mis hijos. 33 years on the force, my first partner. You left his face in such a mess, they had to make him a clay mask so his family could look at him at the funeral. Capone wanted him dead. What about Amber Fisher, 15 years old?
You held her prisoner for 3 days. She committed suicide only hours before we came to rescue her. I don't need to remind you what you did to her, do I? I was following orders. No. Capone orders you to kill. You improvise. You enjoy it. You can't do this. Elliot, don't do it. Kill an unarmed man and it'll haunt you your whole life. I deserve a trial. We're cops, not killers. Jesus, Ness, weren't you... Control your anger. Weren't you the most... No me digas que me vas a dar la decisión. Only in public. Hala. You don't know what you just started. No matter what monster you're facing. En la realidad no lo mataría. Vale, porque soy incapaz de matar a alguien. Por mucha rabia que tenga, me da igual. O por mucha culpabilidad que tenga. Thank you, Ness. Thank you. You saved me a bullet. And take it easy, Carmine. Pero es que lo que ha dicho, que era un hijo de puta, tío. Que disfrutaba viendo cómo sufrían sus víctimas. Claro, dice, no, sigo órdenes, sí, órdenes, pero luego tú disfrutabas, cabrón. Thanks for the book. Vaya. ¿Cuánto llevamos de gameplay, gente? 20 minutos, tío. Hostia, es que ahora sería un momento chulísimo para dejar el capítulo. Pero no, pero llevamos 20 minutos nada más. No voy a dejar con 20 minutos. Me estoy arrepintiendo de haberlo matado, pero... It doesn't matter. Stroke of luck. Now, all we need to do is be careful. See what Garrison can find. Jim, about Delphine... Shut it. First we finish Capone. Then we talk. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la cadena perpetua. Que se pudran ahí en la cárcel. Toda la vida. No como en España, que a los 20 años sale. No, cadena perpetua. Y estoy en contra totalmente de la pena de muerte, tío. No, 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 no. ¿Y esto? I'm losing my mind. Lo que pasa es que me quiero meter un poco más en la mente de Ness, ¿no? Y hacer lo que haría él. Conocido un poco, no sé, el personaje, ¿no? Vale, tío. ¿Qué cojones le pasa a este hombre? Ah, que puedo andar. Estoy en primera persona, tú. Vale. Hostia, qué puntazo. Qué caña. Cómo mola, tío. Vale. Niños desaparecidos. El teléfono... El típico teléfono rojo de estos, tío. Uf. Vale, pues... Medallitas. O sea, qué puntazo. Cómo mola. It's only logical that Dawkins should abandon you. He just told you you're screwing his wife. Honest. Honesto y gilipollas. But what about the others? What will they think of you? Vale, no hay nada de interés aquí, parece ser. Se busca John Martin. Nada, vámonos, tío. No me voy a quedar aquí moneando. Vale. Hostia, este pasillo así, tío, me ha recordado a Outlast, tío. Como está en blanco y negro y tal, con la cámara de visión nocturna. Vale. Qué puntazo, tío. Oye, pues vas de puta madre, ¿sabes? El control de primera persona, tío. Mola un huevo. Sí. Está muy bien hecho.
tío. Se me cae la moquera, tío. Putos resfriados mañaneros. ¿Eso lo ha hecho él solo? Sí, lo está haciendo él solo. Vale, no puedo mover ya la cámara. How come you lose touch with everyone, Ness? Maybe it's just that anyone who gets close to you winds up dead. You should try to save her, right? The question is, can you? Do you even want to? Encuentra a Alice. ¿Quién es Alice? Bueno, me ha puesto mirando hacia aquí. What? It's funny. You don't mind giving half your earnings to some two-bit thief who walks into your restaurant, but when your friends are in danger... No, please, no. ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Ah, espera. Nada, cosa mía. Estoy divagando. Hostia, qué susto me ha dado, copón. ¿Ese éramos nosotros dándole al pimple? He visto la sombra de los cuernos. Entonces estamos ante una especie de secta medio vudú. ¿Qué pone? Vale, sala de interrogación, de interrogatorios. Perdón, interrogaciones. Teléfono. ¿Cuál de ellos? Pues sabía yo que me vas a dar a elegir. Pues voy a coger este. The wire was tapped. They broke into my house. Why did you get me mixed up in this? Alice! Son varios mensajes. Elliot, this is your fault. Get me out of here. Hang on, Alice. I'll find you. Vale. Ah, vale, ya está. Son solo dos mensajes habían. Hostia, me pareció ver... Nada. Me pareció ver pasar algo, tío, te lo juro. Maybe I was too hard on you. Some friends you do help. Like good old Capone. You should have shot him 20 years ago. But instead of that, You're always late, Ness. You're a failure. you held up with him on condition he goes back to the jail where he should be rotting. My father asked you to take care of me. Is this how you respect a dead man's wishes? Very good. You've made your friends. Elliot, please. Say goodbye to the others. Alice, No! Alice! This is a nightmare. Has to be. Alrighty, Garrison Dockers. Poor guys, huh? You're the one that should be in the body bag, not them. Ahora está la emboscada que le metieron aquí a todos, a los cuatro. Vale. Estamos en la morgue, tío. Y lo de Alice... no sé si se tiene que explicar o que era una compañera suya. El cuerpo. La mataron por su culpa. Delphine, no! Not you!
Yeah. I was followed, Elliot. From the diner. What are you mixed up in? I see. You were breaking up with your secret. Eres como un fracaso, ¿no? Un fallo, ¿no? Una silla de ruedas en llamas, tío. Estoy un poco calladito porque esta parte como está así medio de terror, ¿no? No sé, toque así de misterio, intriga. Estoy un poco tenso, la verdad. Tú no te levantarás, ¿no? Delphine, no. Not you. Don't worry, Delphine. I'm coming. Vaya idea de pinta, ¿no? Aquí no podemos correr. Vale. ¿Y esto? ¿Qué cojón? You'll never learn, Elliot. You'll go on putting all the people you love in danger, won't you? Until you're completely alone. Qué paranoia, tío. ¿Esto qué es? Vale, nos estamos acercando. Joder. Oh, God. Delphine, no. Pero, ¿sabes? Delfín está viva, tío. ¿Qué cojones pasa aquí? Me está... Eso es una pesadilla que está teniendo él. What are you going to do when you're done crying? Now you don't even have the option of getting drunk. We're a failure. Fracaso, sí. You had the cojones to finish off his goon in the church. But can you deal with the real problem? We're a failure. The only thing you ever did right was put me away. How'd you do it, huh? How? Tell me. That's the spirit, Elliot. Bueno, está claro que es una pesadilla, está clarísimo. In your own way, a proof of strength, right? Die. That's right. Yes, kill me. Die. El toque es. Which part of yourself you're killing, don't you? Die. 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 Wow. Esta caída de pinza, tío. ¿Qué habrá pasado, tío? Cambiamos de escena ya. Sí. Die. Cool, Claro, Mr. tío. Ness. Alphonse is taking care of that. Vale. You knocked me out. You betrayed me. Betrayed you? Since when were we partners? Vale, esto es lo que le iba a What's pasar. going on up there? Por eso Ness I no think quería it's modern que lo art. trajera. Those things are supposed to be the pillars of Titus Andronicus's palace. He's going to kill him. Yeah, most likely. Says here, this is the Shakespearean tragedy. Me estoy arrepintiendo de haber matado a aquel, tío. I'd say Capone is Titus, and Ivankov is Aaron, who ordered the kidnapping, rape, and mutilation of Titus's daughter, Lavinia. What do you think? You son of a bitch! Toma. Toma. Es que este sí que se lo merece, ¿eh? Joder, el descuartizador lo van a We llamar. can't Esto. let him kill him before he confesses. I'm sorry, buddy,
But what we can't do is to interfere in Alphonse's plans. Vale. Remember what he did No to he tocado Burke? nada, ¿eh? In 5 minutes' time, Ivankov Vale, will pero... be dead, and your beloved Alphonse will never find his granddaughter. Pero, gente, lo vamos a dejar justo aquí porque sabéis que no... Se ponen a hablar y no paran. Claro, si no tomamos el control, a lo mejor se van a tirar aquí hablando y tomando decisiones, etcétera. Y quiero dejar el capítulo justamente aquí, porque no, si no, ya al final se me va a ir otra vez hacia la hora y se va a hacer muy largo el capítulo. Y además, no creo que quede mucho, la verdad. Yo creo que quedará un capítulo más. Sí, yo creo que sí. Pues nada, espero que os haya gustado este capítulo de hoy, que la verdad que ha sido muy interesante, muy intenso. Me ha encantado el tema de flashback otra vez, de volver al pasado. Hemos tenido que confesar, bueno, confesar, podríamos decirle, haberlo negado, pero decidimos confesar la infidelidad a Dockers, con su mujer. Y luego matamos al esbirro de Capone. Vale, y luego esa ida de olla de modo pesadilla, ¿no? Hostia, esa parte ha sido brutal, ¿eh? Ha estado muy, muy chula, tío, muy, muy chula. En primera persona y todo. La verdad es que el control de soberbio, tío. O sea, iba súper, súper suave, tío. Bastante bien. Y nada, hemos despertado ya. Volvemos aquí a la realidad, justo donde supuestamente la habíamos dejado en el capítulo anterior. ¿Vale? Que nos pegó Milton un puñetazo, nos dejó Droguis. Y estamos aquí ya con el Capone pegándole de hostias aquí a Ivankov para intentar sonsacarle, ¿no? Pues eso, que espero que os haya gustado y os invito mañana a seguir las aventuras aquí de Elliot Ness en The Blues and Ballads aquí en el canal. Así que like y follow si os gustó, dislike si no os gustó, podéis suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir este vídeo, lo que os apetezca, gente. Un besazo y nos vemos pronto. Chao.